Esa es la idea, tomarnos la vida con psicología. Ya tenemos en línea a nuestro siguiente invitado, panelista permanente del programa, que nos permite y nos ayuda a reflexionar frente a los temas de la actualidad. Nos referimos al psicólogo Claudio Cornejo. ¿Cómo está, Doc? Placer saludarlo. Buenos días. Hola, muy bien, muy bien. Aquí escuchando el programa de hace rato, comenzaste, así que entretenido. Oiga, gracias por estar nuevamente y acompañarnos acá en el Trasnoche en Bio Bio. A ver, entremos en materia, porque yo creo que hay muchos que tienen la posibilidad y pueden interactuar con nosotros. Recuerden que todos los temas pueden opinar a través del +56 99200 7888. Una polémica se desató durante la semana, pues dentro de la grilla de los invitados al Festival de la Canción de Viña del Mar figura Peso Pluma, un artista que ha estado en el centro de la polémica, particularmente por el tipo de contenido de las letras y las canciones que él presenta, desarrolla y promueve. Es un éxito. Recordemos que Peso Pluma es una figura internacional que hoy día la lleva en materia musical, en los nuevos géneros musicales, pero la crítica apunta particularmente a los contenidos de su letra. Él hace una apología particularmente al desarrollo y al éxito de los grupos narco y en más de alguna ocasión mencionó cercanías, ¿no?, con los grupos organizados que tenía el Chapo Guzmán. Y esto abrió toda una polémica si se debe o no en un evento de esta envergadura, si se debe o no hacer una apología a este tipo de hechos. Y esto nos lleva un poco más atrás, si nos vamos a la serie de televisión, por ejemplo, el cómo se ha ensalzado la figura de uno de los criminales más brutales que ha tenido Colombia, que es Pablo Escobar, que si uno después que ve la serie, uno dice, chuta, el gallo no era tan malo, pareciera ser. ¿Ah? Como que se genera todo un ambiente humanizando y positivando ciertas acciones cuando bajo ningún punto de vista uno podría justificarlo. Es un gran tema, Claudio. Sí, porque obviamente yo no conocía al grupo, no sé mucho de ese tipo de música, pero tampoco puedo afirmar desde el grupo sí o no. Pero a partir del tema que se suscita, que surge, es complejo. Es complejo cómo hemos llegado a defender o a enredarnos, como decías tú, a humanizar lo que es deshumanizado, a valorar o a casi enternecernos por lo que significa la muerte. Entonces, en ese sentido, sea ese grupo o no lo sea, cómo nosotros vamos conviviendo con la muerte, con los balazos, con la delincuencia, con el narcotráfico, que pasa a ser tan normal, como usamos la palabra actual, normalizamos todo, y en eso entonces uno dice, escuchamos por las noticias, la libertad de expresión, pero la libertad de expresión también tiene una corresponsabilidad, es decir, quizás tú eres más experto obviamente en el tema que yo, pero yo mirando el punto de vista más psicológico, la libertad de expresión, uno tiene derecho a decir todo lo que quiere, ni siquiera los humoristas ahora pueden decir guatón, oye, feo o suegra, y otro podría hacer una apología frente a las drogas, a la extorsión, al narcotráfico. Entonces son cosas que no se entienden. Es que eso yo prefiero creo... decir guatón o que me digan pelado, sí, que el otro. Yo creo precisamente, Claudio, que ahí hay un tema, porque esto habla un poco también de la suerte de doble estándar que tiene mucho la sociedad chilena, porque tú mencionaste un tema que me parece clave. No se critica mayoritariamente, ¿no?, la presencia de un artista que tiene cierta apología a movimientos que destrozan la sociedad, como el narcotráfico, y eso es un hecho objetivo, pero claro, se critica mucho, por ejemplo, cuando se hace... en una rutina humorística, bromas contra mujeres, contra discapacitados, etcétera. Es decir, no hay la misma vara para medir lo que es bueno y lo que es malo de pronto para un evento masivo. Porque no estamos hablando de un evento privado que uno va a pagar una entrada y lo ve la gente que sabe en el contexto al que va. Esto traspasa un poco por la importancia que también tiene el Festival de Viña, ¿no? Porque se transmite a todo Chile y a otros países. Es decir, la imagen que se empieza a mostrar, la legitimación de cómo los medios de comunicación, o algunos por lo menos, hacen de lo que en principio
atenta contra las buenas costumbres, contra el bien común. Y aquí uno puede decir, oye, pero las buenas costumbres es tan relativo porque puedo parecer de derecha o puedo parecer de izquierda o puedo parecer de no sé qué cosa, con esas frases cliché, pero si lo pensamos, las buenas costumbres es qué nos hace que podamos convivir en paz, la idea del bien común, de la corresponsabilidad. Y es ahí donde uno dice, bueno, cualquiera puede decir algo, cualquiera puede darse el lujo de decirlo, o también podríamos decir somos tan sensibles porque ya no nos gustan los chistes de no sé qué cosa y nos sale urticaria, nos emborrachamos enteros. Pero frente a estas otras cosas en donde se ha ido metiendo criterios asociados a la muerte, por ejemplo, todo lo que significa las leyes de si el feto es un ser humano, no es un ser humano, hacemos aborto o no, y ahí hay tremendas discusiones de sí o de no o de cuándo, pensando en un feto, que hay mucha razón, ya sea a favor o en contra, no estoy cuestionando eso, pero sí estamos tan atentos a cosas que son importantes, en donde nos jugamos la vida, una decisión o una ideología quizás, y en estas otras cosas que se empiezan a meter subrepticiamente, en donde pareciera que música, decimos, es arte. Bueno, el arte ha sido todo a lo largo de la historia, ha sido para bien, para mal, tenemos a Rimbaud, que era el poeta maldito en 1800 y tanto, así se le señalaba, en fin, el arte da para todo, pero el tema aquí no es el arte el que se está cuestionando, sino más bien cómo ciertas culturas, se usa la palabra cultura, y habría que definir un poco lo que es cultura, porque suena como a educación, ¿no es cierto? Asociamos cultura a educación en el común de la gente, pero cultura es la forma de pensar, sentir o actuar de un cierto o un grupo determinado de personas. Entonces tenemos una cultura la cultura chilena, que es un grupo de personas con cierta identidad, con forma de pensar, actuar, comunes, pero también encontramos subculturas, y dentro de esas subculturas también coexisten con nosotros, conviven, y es en esas subculturas donde tenemos que tener respeto para aceptar a todas. Oye, todas las culturas, sí, integrarnos, sentirnos que nadie tiene una supremacía de que una cultura sea mejor que otra, pero sí la cultura tiene que ver con el respeto al otro, que tiene que ver con el bien común, y si eso se aleja un poco, están las sanciones, están las leyes, las reglas que van diciendo qué es lo más correcto y lo que puede generar conflicto a otros. Oye, Claudio, y esto nos lleva a abordar un tema de fondo que dice relación con los modelos. Y de ahí nos involucramos, inclusive llegamos si hacemos un análisis más profundo, hasta la función que tenemos como padres, ¿no? ¿Cuáles son los modelos que nosotros debiéramos tratar de proponer? Porque a mí me cuesta creer de que un padre quiera que determinado tipo de modelo que está relacionado con lo no bueno sea el modelo de sus hijos. O sea, me cuesta, inclusive hasta los delincuentes quieren que el modelo sea distinto, sabiendo ellos lo que está bien y lo que está mal, digamos. Entonces, la importancia que tienen los modelos en la sociedad, los buenos modelos en la sociedad a seguir. De ahí tiene la importancia de que los futbolistas, por ejemplo, yo me saco el sombrero hoy día con Lionel Messi, porque es un gallo que nunca ha estado metido en ningún problema, ninguna polémica, no está metido en nada, le va bien, se nota que es una buena persona, lo que se transmite como un modelo para las generaciones, no como otros deportistas quizás. La importancia del modelo en la formación, ¿no? Sí, nosotros hay una teoría de aprendizaje social que aprendemos por modelos, por modelaje. En nosotros tenemos muchos arquetipos, tenemos muchos esquemas de cómo actuar frente a tales situaciones que son inconscientes, es decir, podemos funcionar de distintas formas. ¿Sí? A uno le dicen, oye, ponte a trabajar de recepcionista, uno sabe más o menos lo que hace un recepcionista. Oye, te pido que trabajes en tal cosa. Uno tiene un montón de perfiles de trabajo, de roles o de funcionamiento. Entonces, eso nos permite
funcionar en muchos aspectos sociales. Y esos modelos son los que vamos accediendo a lo largo de nuestra vida. Kizania, yo he escuchado que también te permite jugar a modelos en donde pueden ser médicos o qué sé yo, en una ciudad pequeña. ¿Cuál es nuestro modelo que vamos dando a la familia? ¿Qué modelo estamos queriendo lograr de quienes están en nuestro cargo? ¿Cómo queremos verlo cuando sean jóvenes, cuando sean adultos, cuando sean profesionales? ¿Qué estamos inculcando? ¿Qué le damos de alimento para que crezcan tanto física, pero fundamentalmente moral y espiritualmente? Porque es ahí donde es tan relativo en estos tiempos que ¿qué le va a hacer mal si total escuche eso, esa canción? No es problema, total, mientras no sea yo. Pero sí, los modelos van teniendo mucha fuerza, comenzamos a tener un lenguaje más común o más disímil o más facilitador de nuevas ideas, pero nos perdemos un poco de lo que es lo ético o lo moral. Insisto, y casi podría parecerme a este padre de Canal 13 hace muchos años que hablaba de estas cosas, que no era muy bien mirado por algunos sectores, pero ¿qué es lo que hace que seamos mejores? Y es ahí donde los educadores profesionales que trabajan con personas, con seres humanos, y la familia debe tener un objetivo, una mirada de para dónde vamos. Porque en cualquier cosa que nos equivocamos, después tenemos a esos niños, a esas personas con daño, porque la labor de la socialización, la labor de crecer en un entorno cultural es precisamente tener habilidades para adaptarnos y lograr objetivos materiales, económicos, afectivos, familiares, en fin. Es decir, la socialización es lo que nos permite ser parte de un engranaje, pero de un engranaje donde sea lo más armónicamente posible, donde tengamos todas las herramientas para poder ser parte de ese funcionamiento. Y cuando eso no va pasando es porque ciertas ideas que se van metiendo y que no tenemos la habilidad o la capacidad o el discernimiento de saber si va a resultar bueno o mal, termina perjudicando a los más jóvenes. Oye, y a los más niños. Voy al WhatsApp, la opinión de nuestros auditores, díganle al psicólogo que tiene una hermosa voz y una manera muy agradable de explicar. Le entrego esos pergaminos, Claudio. Chris Lago dice, hasta Frank Sinatra fue amigo de Al Capone, no a la censura, el arte siempre es cambio. El gran científico Humberto Maturana dijo, respecto al otro como un legítimo, el otro, hay que respetarlo. Exactamente lo contrario a lo que promueven los artistas urbanos. Son de doble moral, traen reggaetoneros que hablan de pornografía explícita y le colocan alfombra roja. Y este tipo hace un escándalo, pero cuando a Marcianek lo llevan a los canales de televisión, dice, lo hacen entrevistas y nadie decía nada. Tiene que ir a un espacio privado. El problema, dice, es que casi todos los aspectos de nuestra sociedad es el dinero el que manda, por sobre la ética, por sobre los valores y el desarrollo de la sociedad mejor. Y cuando se habla de esas cosas, se trata de amargado, de anticuado y de exagerado. Es parte de las opiniones que están llegando de nuestros auditores a través de el más 569-9200-7888. Toda la razón, pues decir, es que no es que uno u otro, no es que Marcianek o no sé quién, sino más bien es cómo entendemos el fenómeno globalmente. Porque es cierto, es decir, nuestro amigo ahí tiene toda la razón, no se puede cuestionar, porque lo que es humanamente propio de nosotros, que es el discernimiento, que es el correlacionarnos en fraternidad, en un crecimiento como personas, eso va quedando en un segundo lugar por criterios económicos, políticos, en fin, siempre hay algún interés de alguien por sacarnos provecho de cualquier manera, ya sea vendiéndonos alguna historia religiosa, vendiéndonos moda, vendiéndonos droga, vendiéndonos política, en fin. ¿Cómo llegamos a tener claridad de no perdernos con todas las orientaciones o desorientaciones que hay a nuestro alrededor? Creo que ese es el punto importante, cómo vamos apoyándonos, por ejemplo, en esta conversación que lo planteaste tú hoy día, Mauricio, nos pusimos de acuerdo y dijiste este tema, me parece muy bien, es decir, cómo en este caso le dices tú esa orientación de exaltar un poco lo propiamente humano, cómo buscar o arrimarnos a buenos modelos que nos permitan crecer. Porque lo otro nos lleva a la corrupción y al caos. Entonces,
este es un ejemplo de este grupo musical, en donde la alcaldesa dice, bueno, pero vamos a ver qué pasa después. ¿Quiénes van a ir a ese encuentro? A la salida del festival, a la entrada del festival. Puede pasar todo o nada, no sabemos. Pero es un riesgo que obviamente se está corriendo porque se está legitimando algo que quizás debería tener algún grado de control o de censura. Oiga, Doc, a ver si me da un segundo. William, deme un segundo, Doc, porque tenemos un nuevo reporte desde Australia. El Doc Juan Pablo Villanueva nos está mandando el mensaje. A ver, escuchemos. Mauricio, este es punto de set. Va ganando 40-30, 5-3 arriba de los James. Gana el primer set 6-3 Karim en 43 minutos. ¿Qué tal? Gana el primer set entonces Karim, 43 minutos. El Doc Juan Pablo Villanueva, desde Australia, Melbourne, nos daba cuenta entonces de este resultado parcial, el primer set entonces para el chileno, con un gran punto final, es por lo menos que nosotros logramos ver a lo que nos envían desde Australia. Volvemos con el Doc Claudio Cornejo, que está con nosotros acá en el Trasnoche de la Radio. Mira, acá hay varias opiniones que me parecen muy interesantes. Dice, para mí hay que dejar de hablar de esto. Dice, se le está dando pantalla y publicidad. La gente empezará a escuchar a este flight gracias a la publicidad. Bueno, cuando hablamos de los modelos, precisamente nos lleva un poco a tratar de discriminar de cuáles son positivos y negativos. Siempre en la historia ha habido modelos negativos, digamos, ¿no? Pero ¿cómo podemos discernir de aquello? Ahora, yo también quiero entender que mucho de marketing, lo que tiene este Peso Pluma, de tratar de hacer una apología al narco, cuando yo no sé si lo son en definitiva, ¿no? Yo creo que hay bastante otros poderes, bastante más ocultos y más poderosos, precisamente en la materia del narco, que tienen bastante más efecto, Claudio. Sí. Por eso creo que a propósito del grupo que estamos hablando, no necesariamente de que lo sean, sino, como lo dices tú, los modelos. Cómo vamos educando. Yo creo que la sociedad en estos tiempos está muy enredada, estamos muy enredados, estamos en un periodo de cambio o de crisis o de cambio de paradigma, en fin, las cosas que eran hace 20 o 30 años no son ahora las mismas, y cuando nos desorientamos todos. Y ese desorientarse significa que tenemos que llegar a algún lugar, y los modelos que teníamos hasta hace 20 años están por el suelo. Y no porque sean malos, sino que ya no funcionan, ya no sirven. Y tienen que aparecer otros ideales, otras creencias, y en eso estamos. Pero cuando está todo esto revuelto, ganancia de pescadores, dicen. Entonces, es ahí donde no sabemos muy bien en qué tierra pisamos, porque de repente empezamos a hundirnos como en un pantano. Por eso creo que lo que hay que tener como claro es, primero, ¿qué me hace bien a mí? Desde la salud mental se habla de 3 aspectos, 3 patitas. Una es sentirme bien físicamente. Entonces, mi vida está siendo bien, estoy sano físicamente. En segundo lugar, me siento bien emocionalmente, psicológicamente, me siento con ganas de vivir, me siento que tengo en mi mente proyectos y que los proyectos los voy logrando, concretando de una u otra manera. Siento que al mirar 1 año, 2 años hacia atrás he logrado algo, me siento bien conmigo, me siento realizado, siento que mi autoestima está normal, que todos los días puedo crecer como persona, que tengo una preocupación por mí, por ser mejor. Y la tercera patita es, los demás están bien conmigo, que esa es la patita en donde no siempre funciona todo. Es decir, los demás, mi familia, partiendo por ahí, están bien con lo que yo estoy haciendo, con mis acciones, se sienten beneficiados de lo que yo hago, porque muchas veces nos quedamos en las 2 primeras y no consideramos la tercera. Y la tercera es un buen indicador de que voy avanzando, porque están agradecidos, porque siento que crecen los demás con mis acciones, o bien que se van destruyendo con mis acciones. Y junto con eso, entonces,
si lo que yo hago es un beneficio para la sociedad, para la junta de vecinos, para el vecindario, porque somos seres gregarios, sociales, y eso nos define. Si todo eso está bien, es porque no es necesario hablar ni de ética ni de moral, porque ya está instaurada en esa persona o en nosotros el bien común y la idea de avanzar y crecer. Entonces, meterse en palabras filosóficas no tiene sentido, pero sí, si tiene claro eso, estamos hablando de salud mental. Oye, que es para mí y para nosotros. Para quienes somos padres, para los que son abuelos, digamos, ¿cómo debemos orientar? Porque no nos podemos extraer, ¿no?, de la sociedad a los pequeños, a los menores, a los que está la información de este tipo de modelos. Sean buenos o sean malos, que son referentes porque les va bien, son exitosos, ganan plata, tienen una cantidad de seguidores en redes sociales, etcétera. ¿Cómo nosotros le explicamos para que ellos tomen la perspectiva y sepan de que pueden haber modelos buenos y modelos malos, digamos, para que tomen buena decisión a cuáles seguir en el fondo, ¿no? Y no seguir como rebaño de pronto para quienes solamente se muestran exitosos? Sí, yo creo que primero hay que mostrar como cualquier cosa, si hay un niño, un jovencito, el adulto ver las noticias, ver lo que está sucediendo y generar un juicio crítico, es decir, preguntar qué le parece, qué es lo bueno de que venga el grupo, qué es lo regular, qué es lo malo, es decir, que el niño se ponga en situación para que pueda expresar su punto de vista, de ahí abrirle algunas nuevas perspectivas. Creo que eso es un trabajo de reflexión constante con todas las personas, fundamentalmente con los que están a nuestro cargo, de poder ampliar los criterios, porque es tan fuerte los modelos que, como lo decías bien tú, Mauricio, lo que manda es el éxito, la fama y el dinero, y las joyas, en fin, y las zapatillas y la apariencia. Y como nos sentimos que estamos muy vacíos, nos colocamos cosas en el cuerpo para llamar la atención, para que no miren mi profundidad. Entonces me veo como que tengo mucho, pero en definitiva, si me sacan todo lo que se me ve que es mucho, que queda una persona vacía. Y es ahí donde hay que ir trabajando con los seres queridos, con nuestra familia, de que tenemos que llegar a una completud, pero desde nuestra esencia, desde el fondo, desde lo que somos, el conocernos, no desde lo externo. Y ese también es otro indicador. Los modelos, hay modelos que nos ayudan a crecer y modelos que nos entretienen y modelos que nos destruyen. Por eso tenemos que tener muy claro, y cuando hablamos de esto, pensaba en Gris Brillantina, ahí aparecían modelos, varios modelos en la película que todavía se ve, todavía los jóvenes la ven y en los colegios todavía se hace un poco la parodia o la representación de ciertas partes de la película, en donde se ve un modelo más bien machista, de un jovencito, ¿no es cierto?, una lolita. Estamos siempre llenos de modelos y vamos a seguir estando, de siempre. Don Juan Tenorio, película, obra de teatro, una novela española, en fin, El burlador de Sevilla, que son similares, en donde el hombre solo gozaba de las mujeres y las abusaba. Ha cambiado un poco más eso que en esos tiempos, pero los modelos se mantienen, hay modelos que se mantienen por mucho tiempo, por años, por décadas, por siglos. Oye, acá hay que se van extinguiendo, como la... Aquí una reflexión re interesante que nos acota René, que dice, para mí existen artistas que influyen negativamente en la juventud. Pienso que entregan un mensaje subliminalmente negativo, opina Humberto. Y ahí me permite detenerme en el siguiente tema. Todas las generaciones que nos preceden tienen modelos que para la generación anterior les parecen un tanto incómodos. Le parecieron los de nuestros padres a nuestro abuelo, cuando apareció el rock and roll, ponte tú, cuando apareció el Charleston anterior, luego cuando apareció el rock para la generación de nuestros padres, para nosotros cuando apareció el reggaetón. O sea, siempre con la generación anterior hay un conflicto respecto precisamente a los modelos. Y yo no sé si son modelos buenos o malos, pero son evoluciones, ¿no? ¿Cómo entenderlo de pronto? Obvio que son evoluciones, y aquí lo interesante en esto que planteas es que cuando uno es joven, uno idealiza. Cuando tenemos 14, 15 años, idealizamos. En Romeo y Julieta se idealiza el amor hasta la muerte.
idealizamos y todo es maravilloso. Así que, y además, en esa edad de la adolescencia, lo que dicen los padres no tiene ningún valor, porque estoy buscando mi identidad, estoy buscando mi autoestima, estoy separándome de los modelos tradicionales convencionales que ejercen poder para tener yo mi propia independencia, y es en ese sentido que los modelos que pasan a ser importantes son los amigos. Por eso vamos a caer en excesos, o no sé si excesos necesariamente, pero en modelos que no son propiamente familiares. Y es ahí donde se agarran todas las modas, las canciones, y como decías tú, cualquier cosa que va pasando, va apareciendo. Lo que interesa en esto es que si el joven o el adolescente tiene los valores claros en su formación y logra discernir, tiene la educación para discernir qué es lo bueno y lo malo para él va a aceptar un reggaetón que tenga que ver con ciertos contenidos de letra, que a diferencia de otros que sí tienen ciertos contenidos de letra. Entonces uno va a aceptar cosas que parecen que pueden ser negativas, pero con su capacidad de discernimiento que comienza a desarrollarse por ahí, él va a saber hacer lo mejor posible en ese nuevo contexto. Lo que nos pasa a nosotros es que nosotros demonizamos en general todo lo nuevo porque pensamos que lo nuestro es lo bueno. Entonces lo anterior era malo y lo que viene después también es malo. Lo nuestro era bueno, en nuestros tiempos era bueno esto. Los tiempos pasados siempre fueron mejores. Y todas esas creencias, porque como estamos en esa etapa de adolescencia, la idealización es tan potente que nos marca para siempre. Oye, es tan potente que cuando la gente usa terno corbata, piensa que es una persona formal, correcta y, no sé, de rango. Pero cuando miramos a Bill Haley bailando con terno corbata, era porque era la ropa de la moda. Esa es su moda de esos tiempos. Es decir, claro, qué extraño que estos tipos usen vestón y corbata y bailan rock and roll todo transpirado, chavicheque, qué sé yo. Entonces cuando vemos gente de terno está usando una ropa súper antigua. Estamos conversando con Claudio Cornejo, nuestro psicólogo. Estamos analizando un poco la actualidad y reflexionando un tema que me parece muy profundo. Y ahora te pregunto, ¿cuál crees tú o cuál debiera ser, ¿no?, el rol del Estado, que es dirigido por el gobierno de turno? Pero cuando hablamos del Estado, esta estructura que debiera protegernos, que debiera tratar de orientarnos, que debiera generar una sociedad justa, sana, igualitaria para todos, con oportunidades, etcétera. ¿Cuál debiera ser el rol? Porque dentro del tema de discusión se habla precisamente de esta apología, la letra, el contenido de las canciones de estos grupos modernos, reggaetoneros, de trap y demás. Hablan de el consumo de droga, hablan de el narcotráfico, hablan de cómo hacen alegoría a las grandes figuras del mundo que se enriquece por el ilícito, ¿no? De que tienen plata, de que se compran autos, etcétera. De los portonazos en Chile, estamos un poco curados de espanto con aquello. ¿Cuál debiera ser el rol de la sociedad frente a este tipo de contenido? Porque en el fondo lo que estamos escuchando, y que hoy día es poco controlable por los medios de comunicación, a lo mejor ahí tenemos que actualizar un poco los parámetros, porque ya no se escuchan tanto por la radio, se escuchan por redes sociales. Cuando alguien dice permanentemente anda, roba, sé feliz, vende droga, cómprate un Ferrari a corto andar, etcétera, 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 que motiva, que hace soñar a este joven, a este adolescente de escasos recursos, de clase media, etcétera, para poder obtener el auto de alta gama que a nuestros padres les costó tener a los 80 años, ellos a los 25 lo tienen, digamos. ¿Cuál debiera ser el rol de quien nos protege? Porque por un lado se quiere evitar, se quiere erradicar, se quiere controlar un flagelo tan brutal que está viendo Chile hoy día, el peor de su historia, que dice relación con la delincuencia, y por otro lado no se dice nada con este elemento de difusión de contenido y idea de delincuencia, digamos. Yo haría una analogía un poco con lo siguiente. En Ecuador se toma un canal de televisión, el narcotráfico, y aparecen con pistolas, ametralladoras que van a ser rehenes. Es una forma violenta de imponerse. O bien le ponemos música a lo mismo y lo bailamos. Sí, y además, fíjate que se contrapone con otro elemento, porque hay grupos sociales que defienden, por ejemplo, con mucha razón,
causas sexistas, hay grupos feministas, por ejemplo, pero que escuchan reggaetón, entonces se produce un contrasentido. Pareciera ser que en primera línea no estamos conscientes de lo que estamos consumiendo. Porque claro, cuando Comida chatarra, comemos porque suena bien, pero igual estamos recibiendo información. Por eso la labor del Estado, como decías tú, que la labor del Estado no tiene que ver con 4 años, sino con planes a 20, 40 años. La labor del Estado es qué imagen de hombre queremos tener, qué hombre social queremos, qué chileno queremos lograr. Y parece que por ahí hemos andado como el caldo medio flaco, porque esta máquina que produce seres sociales está produciendo, o nos está produciendo, con ciertas falencias, con ciertas fallas, con poca capacidad de discriminación. Entonces creo que el rol del Estado es fundamentalmente garantizar el éxito de todos nosotros, es garantizar que crezcamos como personas, que nos podamos sustentar familiarmente, que vivamos en paz, en tranquilidad, y eso no se está logrando hace rato. Y como decías tú, no tiene que ver con el gobierno, porque un gobierno es un rato, 4 años, pero la visión de Estado, de qué queremos ser como chilenos en estos próximos 50 años, 100 años, parece que no hay mucho acerca de eso. Sí, porque uno, por ejemplo, nosotros podríamos tocar música acá de Peso Pluma, no es la línea musical de la radio, ni tampoco es la editorial. Pero para aquellos que tocan este tipo de música, ¿no? De Marcianeque y otros, digamos, por dar algunos nombres, estoy hablando de los contenidos de las canciones. ¿Te imaginas el escándalo que se generaría si hubiese un programa de radio que un conductor, un periodista o un panelista dijera, oye, sale a robar, anda a hacer portonazo, es la forma de surgir, gánale a la burguesía, etcétera, etcétera, etcétera? Vale decir, lo mismo dicho, pero en otro formato. Me da la sensación de que nos estamos discriminando frente a aquello. Y eso es tremendamente preocupante porque se está atacando, a mi juicio, una reacción del subconsciente de las personas, que sin darse cuenta repite la canción hasta que se transforma en una realidad, pues el lenguaje genera realidad. Pues. Exacto. El mensaje observacional, por modelaje, como decíamos antes, o bien por incitar a todo eso con música, no sé si estará dentro del arte, porque el arte tiene una estética. El arte, para que sea arte, tiene que tener belleza, tiene que tener universalidad y trascendencia. Entonces, no cualquier cosa es arte, tiene que tener esos 3 aspectos. Estética, es decir, una belleza que está determinada por una serie de cánones que los crea un cierto grupo, una cierta tendencia, pero además que trascienda la época y el espacio. Entonces, no todo es arte. Por consiguiente, si nos vamos al plano musical, ¿será arte eso? No lo sé, porque no soy experto en música, pero sí estoy usando música para decir lo que quiero, lo que se me ocurre, desde lo más simple a lo más complejo, como en el caso que tú pones. Oye, y es ahí donde no estamos teniendo la claridad para distinguir qué es lo que estoy consumiendo en la comida chatarra, como grasas, como azúcar, sal, que no se nota, que va disfrazada, y engordamos y subimos de peso, y etcétera, etcétera, y los infartos, y el sobrepeso, y estamos todos sobrepeso en estos tiempos, y nos discriminamos. Terminamos consumiendo, y así nos hemos vuelto unos consumidores compulsivos de lo que sea, de lo que venga. Y además que hoy día hay un factor que me parece relevante, porque hoy día los medios no son locales. Bio Bio, por ejemplo, es un medio de comunicación que llega a todo Chile, tiene una cobertura de más del 90 y tanto % del territorio nacional, pero ya somos chiquititos respecto a la internet. O sea, los medios hoy día son globales, por lo tanto es muy difícil poder establecer barreras para lo que viene desde otras latitudes. Claro, en algún momento recuérdate que también más de alguno culpó al K-pop del estallido social, por ejemplo, que otro tipo de movimiento con otro tipo de contenido que también llegó y llega de latitudes que son totalmente insospechadas. Ahora, la pregunta que yo me hago, y se la planteo, yo no sé qué opinas tú,
¿cuánto estos grupos de poder que están relacionados con la delincuencia, que están relacionados con el narcotráfico, con lo ilegal, financia aquello? Porque me da la sensación que les conviene que se genere este ambiente dentro de la sociedad, pues. Y son grupos que tienen mucho poder, muchísimo poder, o sea, que pueden contratar artistas, que pueden hacer difusión gratis, que pueden establecer plataformas, etcétera. O sea, porque claro, se está normalizando algo que no debiera ser normal, a mi juicio, ¿no? Sí. No cualquiera, no un delincuente de población va a tener ese poder. El tipo sale, roba, llega a la casa con algo. Pero como dices tú, aquí estamos hablando de sistemas, de formas de pensar, de ideologías, de formas de manipular, de meterse en la piel de las personas, en la psique de las personas. Entonces es una cosa mucho más compleja. Y que tiene alguna articulación más en serio, porque cuando pensamos en el Tren de Aragua, que uno ve las noticias, no son grupos delincuentes como el vecino que se robó no sé qué cosa, o el de la población tanto, de por acá, que hasta uno lo conoce, incluso el vecino que es delincuente, estuvo preso, ya, y eso es todo. Trabaja autónomamente, es decir, pero aquí estamos hablando de grandes organizaciones que van socavando la estabilidad social de un país. Oye, es que además yo no sé, pero creo que como sociedad, y estoy hablando solamente de los chilenos, porque cada país puede tener un poco su visión del tema, pero estamos relativizando el tema delictual. Y relativizando en términos de que no necesariamente, la sensación que se quiere quedar que no necesariamente es malo. Porque, claro, yo recuerdo que en la época de mi abuelo, la época de mi padre, el delincuente y el malo estaba preso. Y no era porque era bueno, estaba preso. Estaba preso porque era malo y era delincuente, porque robó, etcétera, había hecho algo mal. Hoy día eso no se ve como tal, digamos. Hasta de pronto se valida y se ve como una medalla para algunos sectores de la sociedad. De hecho, hay muchos gente que se mueve en el mundo de la música particularmente, pero en otras áreas también, que ha estado privado de libertad por algún ilícito, y lo cuentan abiertamente y se sienten un poco orgullosos, y en eso han ayudado mucho las series que uno ve a través de las plataformas digitales, la serie de narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Como que se valida, se avala y se enaltece que han tenido este pasado, ¿no? Sí, porque antes uno estaba muy al margen de todo eso. Entonces un delincuente usaba el COA para poder no ser descubierto en su lenguaje, en la micro o en el espacio público, pero ahora el delincuente habla abiertamente porque es el espacio público, y habla fuerte, grita, se impone, se valida en el espacio social, en las calles, en el metro, en el supermercado, y andan sembrando terror, y andan sembrando agresión, todo eso se ha ido validando, y por un lado entonces la gente más honrada o las personas que tienen algún criterio, que por suerte es la mayoría, o alta mayoría todavía, vamos viendo más atemorizados, vamos sintiendo que no podemos enfrentar eso. Pero por otro lado, como hemos conversado todo el rato, es que vamos cada vez normalizando más, porque ese espacio comenzamos a aprender a convivir, comenzamos a aprender a relacionarnos, y comenzamos a aprender a escondernos de las balas, comenzamos a arrancar y que asalten y maten a la joven o a la abuelita que le están quitando el bolso, porque tenemos que salvarnos nosotros. Y qué bueno que me salvé y que no morí como la abuelita. Entonces, comenzamos aunque seamos buenas personas, a convivir con este lejano oeste. A mí me cuesta mucho un poco entender que a través de redes sociales gente ufane, digamos, o haga aspaviento de que está con armas, ¿no? Y las muestra, muchos videoclips dice relación con esto, ¿no? Que inclusive se desarrollan mucho de la escenografía, dice relación con estos mausoleos que en un momento estaban muy instalados y que siguen estando, ¿no? Con armas y todo lo demás, y con muchos billetes, mucho dinero, muchas joyas, en definitiva. Me es raro también
que hoy día la generación que está hoy día, quizás el momento nuestro para poder revertirlo, y por eso lo digo, y lo hablo en condición de papá, ¿no? De lo que tenemos que hablar con nuestros hijos, de cómo tenemos que enfrentar este tema con nuestros hijos, de cómo el abuelo tiene que enfrentar esto con el nieto, ¿ah? Para que entienda de lo que está hablando el nieto, digamos, y pueda entrar a una conversación no descalificadora, sino de argumento, de un debate a lo mejor muy sano, porque hoy día las películas es más común que antes que ganen los malos. ¿Te acuerdas que antes siempre ganaban los buenos? ¿Ah? Y los villanos siempre perdían. Pero hoy día da la sensación de que los villanos están ganando y están ganando por lejos. Y le gusta a la gente, digamos. Ahora, ellos hacen las películas ahora. Quizás ahí está el tema. Quizás ahí está el tema. Exactamente. Exacto. Entonces, yo creo que tenemos que estar muy atentos, sacar la voz, organizarnos, educar. El Estado tiene que educar más potentemente a nivel de colegios, a nivel de educación, a nivel de medios de comunicación también, ser más protagónicos. En fin, yo creo que ver cómo vamos alzando la voz para poder validarnos, pero esa validación parte de la familia. Desde ahí es donde surge. ¿Sabes lo que pasa, Claudio? Que yo creo que hay un tema de modelo producto de los tiempos, porque antes, claro, la sociedad, la autoridad, los propios medios podían un poco manejar el timing social. ¿Por qué? Porque, claro, si había un grupo de determinado discurso en contenido, no se le contrataba, no se le tocaba en la radio, se le arrendaba más caro el teatro, entonces tenía poco espacio para desarrollarse, por lo tanto no tenía posibilidad de ganar dinero y todo lo demás. Hoy día, a través de las plataformas, son multimillonarios y no requieren ni el apoyo ni del Estado, ni del gobierno, ni de patrocinadores, ni de los medios de comunicación. Tan solo porque suben una canción a través de las redes sociales, se forran. Y estamos hablando de millones de pesos. Leí por ahí en algún momento que uno de los artistas urbanos chilenos, que no me voy a reservar el nombre, facturó 800 palos el año pasado. O sea, ante eso da lo mismo que suene en la radio, de que el autor diga, no, Peso Pluma no viene a Chile. Da igual. Sube una canción y llegan millones y millones de personas. Igual. Y el tipo está ya, resolvió su futuro, su vida, etcétera, digamos. Sí, por eso creo que la labor del Estado es la imagen de hombre que quiere, la imagen de chileno, y hay que potenciarlo desde la formación en los colegios, en la formación con los padres. No sé, hay espacios todavía que podemos manejar para que podamos seleccionar lo que entra al hogar, podamos seleccionar o refinar o filtrar lo que consumen nuestras familias, y si hay muchas cosas, poder, como decías tú, conversarlo para que las personas tengan un juicio, una capacidad de discernir, que sepan qué es lo que mejor les conviene a él y a los que están a su alrededor. Pero hay una labor siempre históricamente educativa, porque gracias a eso podemos reflexionar y construirnos como personas, si no, que terminamos siendo presa de las fieras, ¿no? Oye, acá hay una reflexión. Hay una reflexión muy interesante de Héctor que dice, claro, nuestros hijos quizás lo tienen claro. La pregunta es, ¿cómo vamos a educar a un segmento etario, ¿no? Que le guste el dinero fácil. Y en el fondo es eso. Es como hoy día, sin grandes esfuerzos, se puede lograr a conseguir muchas cosas que antes costaba una vida. O sea, hoy día, como a los 30 años, el joven ya tiene el departamento, tiene el regio auto de alta gama, ha viajado por el mundo y tiene joya. Eso es imposible, a no ser que uno tenga un chispazo de suerte que son puntuales en la vida, se puede conseguir. Entonces, ¿cómo educamos a una sociedad, a una generación que tenga menos frustración, tolerancia a la frustración? Que no todo se consigue tan rápido, que no todo es con plata, y que no la plata no consigue la felicidad en definitiva, ¿no? Es que decíamos de una sociedad exitista en donde el dinero y el éxito son los valores, pero no son los valores, es decir, los valores están en otras cosas, no está en el parecer, no está en el tener, sino que más bien está en el ser. ¿Y quién quiero ser? Es la pregunta que nos tenemos que hacer a cada rato, es la pregunta que tenemos que conversar a la hora de almuerzo, educarnos en los valores, volvemos al mismo concepto, porque todo lo demás son puras luces. Es decir, puedo tener joya, riqueza y a la semana siguiente no tengo nada. Porque ¿en qué
me sustenté para tener esa riqueza, quizá en actos ilícitos, y en los actos ilícitos me voy muy bien o puedo terminar baleado mañana, o baleando a alguien y terminando preso. Es decir, todo eso es signo de muerte, y quizás queremos nosotros signos de vida. Es por eso entonces que la labor es siempre el crecer como persona, que va ligado a aspectos económicos. Es un proceso lento, es un proceso que va de la mano con cómo maduramos, no va de la mano con que aparezca todo de golpe, porque lo más probable es que no vaya por un buen camino, salvo esos chispazos de suerte que tienen algunos que son enviables. Bueno, Claudio, le quiero agradecer la gentileza de acompañarnos, vaya a descansar, fin de semana. Me parecía interesante abordar este tema porque yo creo que es el Chile que viene. ¿Ah? O sea, estos chicos que hoy día tienen 10, 11, 12, 15, 20 años, van a ser el presidente de los próximos 40, 50 años y van a manejar el destino del país. Y en el fondo es lo que tenemos que heredar, ¿no? No tenemos nada más que heredar que buenas personas para que puedan dirigir los destinos de todos. Le mando un abrazo, Claudio, cuídese. Que esté muy bien tú, William, y los auditores que han participado harto hoy día opinando cosas muy interesantes. Claudio Cornejo, psicólogo, conversando con nosotros acá en El Trasnoche, en Bio Bio.